los tipos de luces artificiales de rinoceros y también algunos aspectos, atributos que son comunes a los distintos tipos de luces en distintos programas. O sea, lo que quiero explicarles es aquellos aspectos que todos los programas de renderizado de alguna manera lo tienen, con diferente nombre tal vez, y que el rinoceros también. Entonces, este tipo de luces que ven acá son algunas comunes en otros programas también. Bien, en rinoceros nosotros tenemos diferentes tipos de fuente de luz. Y lo podemos ver acá, picando este icono. Tenemos luz de foco, luz puntual, luz direccional, rectangular y lineal. Y estos son para editar esos tipos de luces, en el caso de luz de foco o luz spot. Todos los tipos de luces artificiales tienen aspectos comunes que debemos considerar. Esos aspectos comunes que debemos tener en cuenta serían las incidencias de los distintos aspectos que tiene cada tipo de luz. Esas incidencias de cada tipo de luz artificial se puede definir como la posición de la luz, que en rinoceros le llama punto de posición, y esto lo vamos a ir después conociendo un poquito más. También debemos tener en cuenta la dirección del haz de luz, hacia dónde apunta o hacia dónde es el objetivo de los rayos de luz. En rinoceros se lo denomina punto de objetivo. La longitud o distancia de la fuente de la luz. Esto es saber si la fuente de luz, al ser movida en su longitud, tiene incidencia o no al objetivo de la iluminación. También, dependiendo de los tipos de luces, debemos tener en cuenta los rayos del haz de luz, o sea, si son paralelas, si son inclinadas. Estos son aspectos entonces comunes que debemos saber y analizar en cada tipo de luz o de fuente de luz artificial, y que en general todos los programas de renderizadores los tienen. La otra cuestión también importante son los atributos, y esto vamos a ir conociendo por cada tipo de luz que vayamos ahora explicando. Tenemos acá en capa distintos tipos de luz. El volumen que ustedes ven, o la caja que ustedes ven, simula el interior del edificio que nosotros debemos incorporar nuestro stand, tratando de que sea similar al ejercicio que ustedes, o al práctico que ustedes van a tener que realizar sobre renderización interior. Acá podemos agregar en primer lugar una luz puntual. Observen, si creamos una luz puntual, picamos acá, nos posicionamos en la escena y fíjense en la vista frontal o derecha a dónde se ubica. Siempre, salvo que detecte algún otro punto, se ubica en el plano de suelo. De allí nosotros podemos mover la luz en cualquier dirección que nos interese. Lo voy a suprimir. Tenemos acá esta luz y lo podemos poner en el modo renderizado, en la visualización renderizada. Y entonces ahora veamos cuál o qué aspecto incide en esa luz puntual. ¿Se ve? Bueno, veamos primero la posición de la luz. ¿Qué significa? ¿En qué lugar? Y observen la incidencia de la posición de la luz puntual en la perspectiva. Depende en qué sentido X, Y pueda posicionar esta luz puntual, su incidencia en el objeto que se quiere iluminar. Observemos ahora
en altura. Me está detectando los puntos. Observen que tiene incidencia también la altura de la luz, hacia dónde o a qué altura coloque esta luz o posicione esta luz puntual, tiene también incidencia. La dirección de la luz o del haz de luz, en este caso, es hacia todas las direcciones. Se conoce en otros programas como la luz omnidireccional. ¿Qué atributos tiene esta luz? Para esto vamos al panel de propiedades y acá en luz abrimos el panel de luz. Podemos cambiar el color de la luz. Esto es igual que cualquier otra opción que queremos cambiar el color con el selector de colores. Acá le puse un poco de color, no es blanca. También tiene incidencia o podemos modificar la intensidad de la luz. Observen en la perspectiva. La intensidad de la sombra o la densidad de la sombra, el máximo es una sombra negra. Bueno, podemos dejar ahí. Y podemos hacer un renderizado. Observen también estas manchas blancas o sobreexpuestas. Esto es propio de la luz puntual. En el sector o zona cercana a la iluminación, a la fuente de luz, siempre se produce mayor intensidad. Cuando esta intensidad excede, se produce la sobreexposición o lo que le podemos llamar comúnmente como quemado. La luz direccional es esta que está. Lo vamos a crear primero. Picamos acá y me pide el final del vector de la dirección de la luz. Es decir, me está pidiendo el objetivo de la iluminación. Picamos en cualquier punto. Inicio del vector de luz. Podríamos picar ahí. Y observen, si salimos fuera del volumen, capaz que no tenemos, lo voy a mover. Y acá ya tenemos dos luces. Creamos de esa manera. Consideremos esta luz. Observemos los puntos blancos que se activan en esta luz, que no lo tiene el Rhinoceros 5, lo tiene acá en la versión 6. Este punto que está acá se conoce como la posición de la luz, ¿no? Acá dijimos posición de la luz o del punto de luz, que en realidad es un nombre que le pone Rhinoceros, pero en otros programas se puede llamar de otra manera. Este punto blanco es el objetivo o punto de objetivo. Y el punto Dolly, que está acá en el medio, es el punto en la que yo puedo mover la luz. Pero se mueve todo el objeto luz. ¿Qué cosas inciden en esta luz? La luz direccional son como los rayos del sol, en una sola dirección y de rayos paralelos. ¿Qué factores o qué aspectos de la iluminación inciden? El punto o posición de la luz, o sea que si yo modifico la posición de la luz, observen, también se modifica su efecto de iluminación y sombra. La dirección de la luz estaría marcada por el objetivo o punto objetivo. Si lo muevo, también incide en cómo ilumina y la sombra. ¿No? Los movimientos pueden ser en todas las direcciones.
La longitud o distancia, o sea, desde la fuente de la luz hasta el objetivo, también incide. ¿Qué significa eso? Miren, si a esto lo alejamos, lo acercamos, bien, ¿cuáles son los atributos de esta luz? Picamos el objeto luz y vamos al panel de propiedades y vamos a analizar, observar los atributos que el rinócero me permite controlar. El color, que puede ser cualquiera de los colores que uno pueda necesitar. La intensidad se refiere a el grado de luminosidad, que en otros programas le pueden poner unidades como lúmenes, etc. Acá nosotros solamente manejamos porcentaje. Intensidad de la sombra también en porcentaje. Estos son los atributos de la luz direccional. Si hacemos un renderizado, observen el efecto de esa luz más el efecto de la sombra. La luz de foco. ¿Qué es la luz de foco? Es la luz que en otros programas se lo conoce como spot. Esto que están viendo ustedes acá, en perspectiva y en planta también. Veamos un poco. ¿Se ve algo? Sí. ¿Cómo lo creamos? Base del cono. Esto nos conviene crearlo en la planta. Picamos y sería una distancia de diámetro o radio la que debo especificar. Pico nuevamente y ahora me pide el final del cono. Y ahí se creó. Observen también que tiene distintos puntos blancos que ya les voy a contar. En este por ejemplo, tiene un punto, por supuesto acá arriba, que es la de la posición de la luz. La posición de la luz, esta. Luego tenemos un punto objetivo, que esta que está acá abajo, o sea, hacia donde apunta, y un punto en el borde de una de los de radio, que me indica el punto o radio o área de incidencia de esa luz en la parte más iluminado, que sería en la parte central o área caliente, y en la parte de difusión de la luz desde este círculo hasta el próximo círculo. ¿Qué es lo que incide o qué es lo que hay que tener en cuenta para la ubicación de esta luz y la utilización de esta luz? La posición de la fuente de luz. En este caso es a propósito que detrás hay una superficie o hay un volumen, para que así se vea el efecto que produce esta luz. Entonces, la posición de la luz, que eso lo controlamos seleccionando el punto Dolly, que sería el punto medio, acá, o también, no sé si observan, desde la planta o desde la vista. Eso incide en el efecto. Pongamos en vista renderizada y observemos la posición de la luz. Quiere decir que si nosotros cambiamos la posición de la fuente de luz, por supuesto tendremos resultados diferentes. La dirección del haz de luz, o sea, cómo va a distribuirse ese rayo de luz que ustedes están viendo acá en la perspectiva. Lo podemos controlar o lo podemos modificar picando este punto, y allí me permite, acá en esta parte iluminada no se ve muy claramente, ya lo vamos a mostrar en otro aspecto también,
me permite definir cuál será el área más iluminada y cuál es el área menos, o el área de difusión. Se aprecia tanto en la superficie en la cual está reflejando la luz como en la planta. Y completamente iluminada, o logramos un área más iluminada y con cierta difusión hasta la circunferencia exterior. Y allí lo que estamos viendo es la dirección del haz de luz inclinado. Por supuesto, si cambiamos el objetivo o hacia dónde apunta esa luz, también el efecto será diferente o, por supuesto, modificará el efecto de la luz y de la sombra. Moví la cámara. A ver si puedo seleccionar el punto. Bueno, va a ser difícil. Ahí lo vamos a... Bueno, la cuestión es así. Si yo cambio el objetivo hacia dónde apunta esa luz, también va a cambiar, como ya les venía diciendo, la incidencia de la luz de foco, tanto sea en su incidencia en la inclinación de rayos y obviamente también en el grado de iluminación y el grado de sombra. ¿Cuáles son los atributos de esa luz? Podemos también abrirlo de acá, del panel de luz. Si no, vamos a propiedades y tenemos el acceso a los atributos de esa luz. El color, que en este caso está en blanco. Y acá podemos ver la intensidad de la luz. Eso es la cantidad de iluminación o luminancia, podrían llamarle en algunos otros programas. La intensidad de la sombra, que acá se aprecia poco, y la intensidad del haz de luz, y esto sí se puede apreciar bien. Queda reducido al círculo o a la circunferencia chiquita, y esta es cuando ambas circunferencias coinciden, o sea, no hay una zona de difusión de la luz de foco. Podemos hacer un renderizado. Observen que la posición de esa luz también se ve afectado en la escena y en el resultado con respecto a la sombra. Bueno, la luz lineal lo creamos acá, esta opción que está acá, pico, y me dice origen de la luz y longitud de la luz. Miren que la longitud es variable. Y esta luz tiene como incidencia, o los factores que inciden en ella, es esa longitud que pusimos recién. El tipo de luz que emite esta fuente de luz es una luz difusa. Ya se está apreciando algo acá, luego lo vamos a ver en el renderizado. La distancia acá lo tengo ya creado para que veamos el efecto que produce la distancia de esta luz, y esto lo vamos a apreciar mejor si hacemos un renderizado. Observen esta línea, esto es lo que produce la luz.
hay una línea desde la cual se ilumina y desde la cual empieza la sombra. Y tiene que ver la distancia, la posición, pongamos un poco más lejos y observen el renderizado. Modifica, por supuesto, la iluminación, el área iluminada y también el área sombreada. Y acá los extremos, donde se inicia y finaliza esa luz. Esta luz a su vez puede ser vertical o puede ser horizontal. Podríamos ver qué pasa con una luz horizontal. Lo ubiqué acá, casi en el techo, como si fuera una luz fluorescente. Observen también que tiene siempre un punto de final o comienzo, y la iluminación, en este caso, es una sombra difusa, produce una sombra difusa, y se ilumina desde este punto hacia un lado, hacia el otro, en forma lineal. ¿Cuáles son los aspectos que inciden para el uso de esta luz? La distancia en altura, por ejemplo, lo pongamos mucho más bajo. Hay una línea, digamos, que marca la sombra, donde está incidiendo para la sombra y la iluminación. La distancia en altura, la distancia también en el sentido XY. Vamos a poner esta vista. Desde acá está iluminando para hacia los costados, diríamos, y hacia arriba. Podemos ver cuáles son los atributos de esta luz: el color, la intensidad, que en este caso está en máximo, y la sombra también puede ser en un porcentaje como la que veíamos recién, que es el 100%, estas, o puede ser menos densa la sombra. Pero en todos los casos, la sombra de la luz lineal es con bordes difusos. Veamos la luz rectangular. ¿Cómo creamos la luz rectangular? Acá yo ya tengo creado uno. Vamos a crear una luz rectangular. Esquina de la luz direccional. Pongamos fuera. Longitud de la luz rectangular. Lo estoy haciendo de manera inclinada. Y ancho de la luz rectangular. Cuando creamos esa luz, siempre se crea también en la línea 00, y observen que tiene una dirección. Esa dirección es hacia donde ilumina. Podemos moverlo, desplazarlo, en cualquier sentido, y observe que tiene un punto objeto o objetivo de la iluminación, tiene un área de iluminación que yo puedo modificar hacia un sentido y hacia el otro, y un punto dolly, que es el punto donde me permite mover en cualquier dirección. ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta para crear o utilizar esta luz? ¿O qué cosas podemos controlar de esa luz? En esta luz también la sombra es difusa. Y tendrían incidencia, como dijimos,
la distancia. Si movemos esta luz, pongamos acá y hagamos un renderizado, porque el resultado del renderizado es diferente a la ventana de visualización. Desde ese plano rectangular hacia arriba es el área sombreada y a partir de allí emite una iluminación y sombras que tienen bordes difusas. También podemos rotar esta luz y observemos qué pasa con su resultado. La luz inclinada quiere decir que la posición de esa luz o de esa fuente de luz produce también su incidencia en el grado de iluminación y sombra. La distancia, control Z, la distancia ya dijimos, acá nosotros lo separamos un poco del techo y ya vimos el resultado. La posición de la luz también tiene incidencia en cómo es la dirección del haz de luz. Y en este caso también el tamaño de la luz. Si agrandamos, veamos acá el resultado. Alguna parte quedó fuera de nuestro volumen. En este caso observamos mayor área de sombra e iluminación. La anterior teníamos un borde que definía el área de incidencia de esa luz rectangular.